Mi nombre es Isabella y, hasta hace una semana, mi mundo olía a mantequilla, vainilla y azúcar caramelizada. Ese era el aroma de Dulce Corazón, mi pastelería. No era solo un negocio, era el monumento a 12 años de mi vida, construido con madrugadas, manos manchadas de harina y un sueño terco que se negaba a morir. Recuerdo la primera vez que firmé el contrato de alquiler de ese pequeño local, con las paredes desnudas y un futuro incierto. Tenía 20 años y un miedo que me calaba los huesos, pero también una determinación que ardía más fuerte. Mientras mi hermano menor, Javier, a sus 16, se dedicaba a coleccionar videojuegos y a cambiar de pasión cada 2 meses, yo coleccionaba recetas y ahorraba cada peso. Javier era el soñador, el artista, el alma libre. O al menos, así lo llamaba mi madre, Elena. Yo era la responsable, la pragmática, la hija de oro que siempre tenía un plan. Y mi plan más grande, el que mis padres aplaudían con más fervor, era el fondo de emergencia familiar. Fue mi idea, por supuesto. Un colchón financiero para cualquier imprevisto grave que la vida nos lanzara. Durante 12 años, mes tras mes, transferí una parte considerable de las ganancias de Dulce Corazón a esa cuenta. Vi ese fondo crecer hasta alcanzar la increíble suma de 1,5 millones de pesos. El 95% de ese dinero llevaba mi sudor, mis desvelos, los cafés que no me tomé, las vacaciones que pospuse. Qué orgullosos estamos de ti, hija, me decía mi padre, Roberto, cada vez que le mencionaba el saldo. Eres el pilar de esta familia. Y yo, tontamente, me lo creía. Pensaba que ese pilar era para sostenernos a todos por igual. El martes pasado, ese pilar se derrumbó. Estaba en el cine con Sofía, mi mejor amiga, disfrutando de mi primera noche libre en meses. Mi teléfono vibró 1, 2, 3 veces. Era un número desconocido. Contesté con fastidio. La voz al otro lado de la línea era la de un vecino, llena de pánico. Isabella, tienes que venir. Tu local. Hay fuego. El trayecto de 10 minutos se sintió como una eternidad. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando doblamos la esquina, el aire ya olía a desastre. El resplandor naranja de las llamas se reflejaba en los cristales de los edificios de enfrente, devorando la fachada de mi tienda, de mi hogar en el piso de arriba. El camión de bomberos, las sirenas, los gritos de la gente, todo era un ruido sordo y lejano. Mi único foco era esa hoguera donde mis sueños se estaban convirtiendo en cenizas. Me quedé en la acera, paralizada, viendo cómo chorros de agua se estrellaban contra lo que quedaba de mi vida. El letrero de madera que decía Dulce Corazón, el que yo misma había tallado y pintado, se partió y cayó al suelo, consumido por el fuego. Ahí dentro estaban mis hornos, mis batidoras, el cuaderno con las recetas de mi abuela, las fotos de mis padres sonriendo en la inauguración. Arriba, en mi apartamento, estaba mi ropa, mis libros, mi cama. Todo. Perdí todo en menos de 1 hora. Lo único que me quedaba en el mundo estaba en mi bolso, mi laptop, mi cartera y mis documentos. Cuando el jefe de bomberos se me acercó, sus palabras apenas registraron. Cortocircuito en el cableado antiguo. Lo siento, señorita, no quedó nada habitable. Nada habitable. La frase resonó en mi cabeza vacía. Sentada en la banqueta, cubierta de un hollín que no era mío, hice la llamada que, en mi inocencia, creía que me salvaría. Marqué el número de mi madre. Mi voz temblaba tanto que apenas podía hablar. Mamá, hubo un incendio. ¿Isabella? ¿Qué dices? Habla más claro, respondió, su voz con un deje de impaciencia, como si la hubiera interrumpido de su telenovela. La pastelería, mi apartamento, se quemó todo, mamá. Lo perdí todo. Esperaba un grito de horror, una pregunta desesperada sobre si estaba bien. En cambio, hubo un silencio. Un silencio largo y frío. Ay, hija, qué barbaridad, dijo finalmente, pero su tono era distante, casi clínico. Bueno, pero estás bien, ¿no? Eso es lo importante. Sí, estoy bien, pero no tengo a dónde ir. No tengo nada. Necesitamos usar el fondo de emergencia.
Para eso era, ¿no? Otro silencio. Este fue peor que el anterior. Podía oír su respiración al otro lado, calculando, sopesando. Bueno, Isabella, no hay que ser tan dramática. Tu seguro debería cubrir la mayor parte, ¿no crees? El seguro tardará meses, mamá. Y no cubre todo. No tengo ropa, no tengo cama, no tengo negocio. Soy una damnificada. Mi voz se quebró en un sollozo. Hija, por favor, no exageres, su voz endureció. Siempre has sido la fuerte. Además, no estoy segura de que esto califique como una emergencia real. El fondo es para algo, de vida o muerte. La frase me golpeó como una bofetada. El aire se me fue de los pulmones. Mi tragedia, la pérdida total de mi patrimonio y mi hogar, no era una emergencia real. ¿Y papá?, pregunté débilmente, buscando un último vestigio de esperanza. Tu padre está ocupado ahora. No puede hablar. Convenientemente ocupado. Mira, tranquilízate. Quédate con alguna amiga. Ya mañana veremos. Eres una mujer lista, resolverás algo. Y antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. El mundo se había vuelto borroso. Minutos después, mi celular vibró con un mensaje de Javier. Oí lo del fuego. Qué mala onda. A ver si así aprendes a diversificar. Saludos. Ni una palabra de preocupación. Solo una lección de negocios condescendiente de alguien que no había trabajado un día en su vida. Fue Sofía quien me levantó de la acera. Me rodeó con sus brazos y me guió hasta su coche. No dije una palabra en todo el camino a su casa. Cuando llegamos, me sentó en su sofá y me puso una taza de té en las manos temblorosas. Me miró, y en sus ojos no había lástima, sino una furia helada que hablaba por mí. Esos desgraciados, susurró. Te juro, Isa, que van a pagar por esto. En ese momento, no entendí la profundidad de sus palabras. Yo solo sentía el frío de la traición, un frío que ni el fuego más devastador podría igualar. La primera noche en casa de Sofía fue una larga vigilia de incredulidad. Me duché 3 veces, pero seguía sintiendo el olor a humo en mi piel, en mi pelo. Sentada en el borde de la cama de invitados, con un pijama prestado que me quedaba enorme, repasaba la conversación con mi madre una y otra vez. Cada palabra fría, cada pausa calculada, era una pequeña daga que se clavaba más hondo en mi corazón. No era solo la falta de empatía, era el rechazo activo, la minimización deliberada de mi catástrofe. Era como si mi dolor fuera una molestia para ella. A la mañana siguiente, Sofía me encontró en la cocina, mirando fijamente una pared mientras el café se enfriaba en mi taza. Se sentó frente a mí, con una expresión seria. Isa, hay algo que no te conté anoche. No quería abrumarte más, pero ahora tienes que saberlo. Me preparé para otro golpe. ¿Qué pasa? Hace como 3 semanas fui a tu casa a dejarle a tu mamá un molde que me prestó, comenzó, escogiendo sus palabras con cuidado. Cuando llegué, ella estaba en el teléfono en el patio con tu tía Laura. No quise interrumpir, así que esperé en la sala. Hablaban en voz alta, emocionadas. Y la oí decir algo que me pareció raro. Hizo una pausa. Dijo, sí, Laura, con el capital que vamos a liberar, el proyecto de Javierito por fin va a despegar. Será el empresario del año. Fruncí el ceño. ¿El proyecto de Javier? ¿Qué proyecto? ¿Otro de sus delirios? Javier siempre tenía proyectos. Una vez fue una línea de camisetas con frases irónicas que nadie compró. Otra vez fue convertirse en DJ, para lo cual mis padres le compraron un equipo carísimo que ahora acumulaba polvo en el sótano. No sé exactamente, admitió Sofía. Pero hablaban de mucho dinero, Isa. Y tu mamá sonaba, triunfante. En ese momento, pensé que quizá le habían conseguido un inversor o algo así. Pero ahora, después de lo de anoche. La implicación flotó en el aire entre nosotras, pesada y tóxica. La idea era tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarla. ¿Era posible?
¿Podría negarme el dinero de mi propia emergencia para financiar otra fantasía de mi hermano? No, no puede ser, susurré, más para convencerme a mí misma que a ella. Isabella, dijo Sofía, su voz firme me ancló a la realidad. Eres una empresaria. Sabes que no puedes operar basándote en suposiciones. Necesitas datos. ¿Dónde están los documentos del fondo? Esa pregunta me sacó del estupor. La mujer de negocios que había en mí, la que había estado dormida bajo capas de shock y dolor, comenzó a despertar. En mi laptop. La tengo aquí. Hice copias digitales de todo desde el principio. Nos instalamos en la mesa del comedor. Abrí mi computadora portátil, el único vestigio de mi vida profesional, y accedí a la carpeta encriptada que decía familia. Allí estaban todos los extractos, los contratos, los comprobantes de transferencia de los últimos 12 años. Lo primero que busqué fue el documento de apertura de la cuenta. Mis ojos recorrieron las líneas hasta encontrar lo que buscaba. Titular principal, Isabella Rojas. Titulares secundarios, Roberto Rojas, Elena Morales. Tenía el control. Legalmente, el dinero era más mío que de ellos. Un pequeño resquicio de poder en mi absoluta vulnerabilidad. Luego, con un presentimiento horrible, comencé a hacer lo que hago mejor, auditar. Abrí una hoja de cálculo y empecé a registrar cada depósito, cada movimiento, año por año. Fue entonces cuando lo vi. Hace 2 años, en mayo. Un retiro. Un retiro enorme de 200,000 pesos. No era una transferencia, era un retiro por ventanilla. Y junto a él, una nota escaneada del banco con una firma. La firma de mi padre. Mi sangre se heló. Mayo de hace 2 años. Lo recordaba perfectamente. Fue cuando Javier decidió que su futuro estaba en el comercio electrónico de nicho. Quería importar camisetas de diseño desde Asia. Necesitaba capital inicial. Mis padres me dijeron que le habían prestado dinero de sus propios ahorros. Me mintieron. Habían saqueado el fondo de emergencia, mi fondo, para dárselo a él. Y por supuesto, ese dinero nunca fue devuelto. El negocio de las camisetas fracasó en menos de 6 meses. La traición ahora tenía capas. No era solo la crueldad de mi madre, era también el engaño de mi padre. Su debilidad, su complicidad silenciosa. Entendí por qué se había negado a hablar conmigo por teléfono. No podía enfrentarme. Esa tarde, como una broma macabra del destino, mi madre me llamó. Su tono era completamente diferente. Era dulce, conciliador. Hija, ¿cómo estás? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados. Queremos que vengas a cenar esta noche. Para hablar de tu situación, apoyarte. Era una trampa. Lo sabía. Pero necesitaba mirarles a los ojos. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su capacidad de mentir. La cena fue una obra de teatro surrealista. Javier estaba allí con su nueva novia, una chica llamada Valeria que me miró con una compasión tan falsa que me dio náuseas. Mi madre me sirvió mi plato favorito, actuando como la madre cariñosa que había decidido no ser la noche anterior. Mi padre evitaba mi mirada a toda costa. Isabella, cariño, comenzó mi madre después del postre. Hemos hablado mucho, y creemos que lo que te pasó, aunque terrible, es una oportunidad. Una oportunidad, repetí, mi voz plana. Sí, continuó, imperturbable. Una oportunidad para que demuestres la mujer increíblemente fuerte y capaz que eres. Creemos que debes manejar esto de forma independiente. Usar tus propios recursos. Te hará más fuerte. Javier asintió gravemente, como si estuviera escuchando a un sabio. Mi hermana es una guerrera, dijo, y Valeria le apretó la mano en señal de apoyo. Saldrá de esta. La hipocresía era tan densa que casi podía cortarla con un cuchillo. Ellos, que habían permitido que Javier viviera bajo su techo sin pagar un peso durante años, que habían financiado cada uno de sus caprichos, me estaban dando una lección sobre independencia. Y lo hacían después de haberle dado en secreto 200,000 pesos de mi dinero. Me levanté de la mesa. Gracias por la cena,
dije, mi voz temblando de una furia contenida. Y gracias por la lección de vida. La he entendido perfectamente. Salí de esa casa sabiendo dos cosas. La primera, que mi familia, tal como la conocía, ya no existía. La segunda, que esto ya no era una emergencia familiar. Era una guerra. Y yo no pensaba perderla. Regresé al apartamento de Sofía esa noche no como una víctima desolada, sino como una general preparándose para la batalla. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. La claridad que nace de la traición absoluta es una cosa terrible y poderosa. No solo me lo negaron, le dije a Sofía mientras caminaba de un lado a otro en su sala. Me mintieron. Saquearon el fondo hace 2 años para dárselo a Javier. 200,000 pesos, Sophie. Y anoche tuvieron el descaro de darme un sermón sobre ser independiente. Sofía, que estaba sentada en el sofá con una laptop, levantó la vista, sus ojos brillando con furia. Son unos monstruos. Pero los monstruos pueden ser vencidos. Solo que no puedes luchar con el corazón, Isa. Tienes que luchar con la cabeza. Se levantó y caminó hacia una pequeña pizarra blanca que usaba para sus proyectos de diseño. Vamos a hacer un plan de guerra. Durante la siguiente hora, la sala de Sofía se convirtió en nuestro cuarto de operaciones. En la pizarra, bajo el título Operación Fénix, trazamos nuestra estrategia. Era un plan de 3 frentes, simple y letal. Paso 1, asegurar los activos. Lo primero era el dinero. El 1.300.000 pesos que quedaban en esa cuenta. Tenía que sacarlo antes de que ellos intentaran cualquier cosa. Mañana a primera hora, escribí en la pizarra. Retiro total. Paso 2, recopilar evidencia irrefutable. No bastaba con mi palabra. Necesitaba pruebas que no dejaran lugar a dudas, que desmontaran cualquier mentira que intentaran construir. Ya tenía la auditoría de la cuenta y la prueba del retiro secreto de mi padre. Pero necesitábamos más. Necesitábamos entender el porqué. Llama a tu tía Carmen, sugirió Sofía. No a Laura, la chismosa. A Carmen. Ella siempre te ha querido y tiene más conciencia que el resto de ellos juntos. Asentí. Marqué el número de mi tía Carmen, la hermana menor y más sensata de mi madre. Le conté todo, mi voz tranquila y precisa, sin lágrimas. Le hablé del fuego, de la llamada de mi madre, del descubrimiento del desfalco de mi padre. Al otro lado de la línea, solo hubo un largo suspiro. Ay, mija, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza y culpa. Sabía que esto iba a explotar un día. Tu mamá, ella no es mala, pero está ciega. Y hizo una pausa. Y siempre ha estado un poco celosa de ti. ¿Celosa? ¿Por qué?, pregunté, confundida. Porque tú lo hiciste a tu manera. Construiste tu propio mundo, tu propio éxito, sin pedirle permiso a nadie. Para ella, que creció pensando que una mujer necesita a un hombre o a su familia para salir adelante, tu independencia es como un reproche. En cambio, Javier todavía la necesita. Y eso la hace sentir importante. Lo siento tanto, Isabella. Me da vergüenza ser parte de esta familia a veces. Le pedí que, si llegaba el momento, estuviera dispuesta a testificar lo que sabía. Por ti, mija, lo que sea, prometió. Colgué, con el corazón un poco menos pesado. No estaba completamente sola. Paso 3. Controlar la narrativa. No puedes dejar que ellos cuenten la historia primero, dijo Sofía, señalando el tercer punto en la pizarra. Van a decir que les robaste, que eres una hija malagradecida. Tenemos que golpear primero, con la verdad. Fue entonces cuando a Sofía se le ocurrió la idea más brillante. ¿Cuál es el brillante proyecto de Javier y su novia la influencer de pacotilla? La pregunta me hizo pensar. Valeria. Su perfil de Instagram era público. Y el de Javier también, aunque apenas lo usaba. Nos pasamos la siguiente hora haciendo de detectives digitales. Y lo que encontramos fue oro puro.
El perfil de Valeria era un santuario a la vanidad y al materialismo. Pero al desplazarnos hacia atrás, a publicaciones de hacía 2, 3 meses, encontramos las pistas. Una foto de ella y Javier brindando con champán. El pie de foto, celebrando los grandes planes que vienen. Pronto todos sabrán lo que es un verdadero visionario. Almohadilla Emprendedores, almohadilla Vida de lujo. Y luego, la joya de la corona. En el perfil de Javier, una publicación de hacía 4 meses. Era una foto de él posando con aire de suficiencia, con un filtro que lo hacía parecer más bronceado. El texto era la pistola humeante que necesitábamos, algunos se matan trabajando en cosas pequeñas. Otros pensamos en grande. El que entendió, entendió. Pronto habrá un nuevo rey en el juego. Era la prueba. La prueba irrefutable de que su plan para apoderarse del dinero del fondo no era una reacción a mi tragedia. Era una conspiración premeditada. Habían estado planeándolo durante meses, esperando el momento oportuno para convencer a mis padres. Mi incendio no fue la causa de su negativa, fue un obstáculo inoportuno para sus planes. Guardamos las capturas de pantalla. Las imprimimos. Las añadimos a nuestro creciente expediente de pruebas. Miré la pizarra, con nuestro plan de 3 pasos, con nuestras flechas y notas. Sentí un escalofrío. La chica que horneaba pasteles había desaparecido. En su lugar, había una estratega. Están a punto de descubrir, le dije a Sofía, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, que subestimaron terriblemente a la hija responsable. El sol de la mañana siguiente parecía diferente. Más nítido, más duro. No había dormido, pero no me sentía cansada. Me sentía eléctrica. Vestida con ropa que Sofía me había prestado, con una carpeta bajo el brazo que contenía todo nuestro arsenal de pruebas, me sentía como si fuera a una batalla, no a una sucursal bancaria. A las 9 en punto, entré al banco. La cajera, una mujer amable llamada Rocío que me había visto hacer depósitos durante años, me sonrió. Isabella, qué gusto. ¿Vienes a hacer crecer el fondo familiar? Hola, Rocío, respondí, mi voz sorprendentemente firme. No. Hoy vengo a usarlo. Me guió a un escritorio privado. Le expliqué la situación de forma concisa, que, como titular principal, necesitaba hacer un retiro total para cubrir una emergencia documentada. Sus ojos mostraron una chispa de comprensión y simpatía. El proceso fue metódico. Firmé formularios, presenté mi identificación. Mientras el gerente autorizaba la transferencia de una suma tan grande, me senté en la silla de piel sintética, con las manos entrelazadas sobre mi regazo para que no temblaran. No pensaba en mis padres. No pensaba en Javier. Pensaba en los 12 años de madrugadas, en el olor a pan recién horneado, en el peso de las bolsas de harina. Estaba reclamando mis horas, mi esfuerzo, mi vida. Listo, Isabella, dijo el gerente. La transferencia a tu nueva cuenta personal está completa. El fondo familiar ahora tiene un saldo de 0. 1.300.000 pesos estaban a salvo. Paso 1, completado. Mi siguiente parada fue algo que nunca pensé que necesitaría, la oficina de un notario público. En México, un notario no es solo alguien que ve una firma. Es un abogado investido de fe pública por el Estado. Su sello convierte un documento privado en una verdad casi inexpugnable. Acompañada por Sofía, me senté frente a un hombre mayor, de traje impecable y lentes gruesos. Durante 1 hora, le expuse mi caso. Le mostré la carpeta, el acta de apertura de la cuenta, mi meticulosa hoja de cálculo con cada depósito, la prueba del retiro no autorizado de mi padre, las capturas de pantalla de las redes sociales de Javier y Valeria, y las fotos de mi pastelería reducida a escombros. El notario escuchó todo sin interrumpir, asintiendo lentamente. Entiendo perfectamente, dijo al final. Lo que usted quiere es crear una declaración jurada de hechos, un documento notariado que establezca su versión de los acontecimientos, respaldada por estas pruebas. Exactamente, confirmé. El notario redactó el documento con un lenguaje legal preciso y contundente. Narraba la creación del fondo,
mis contribuciones mayoritarias, la emergencia del incendio, la negativa de mi familia, y el descubrimiento de la conspiración para desviar los fondos hacia un tercero. Adjuntó copias certificadas de todas mis pruebas. Al final, firmé el documento y el notario estampó su sello y su propia firma. Tenía en mis manos un arma. Una verdad oficial. Paso 2, completado. Esa tarde, en el apartamento de Sofía, ejecutamos la tercera y última fase del plan. Abrí mi correo electrónico y redacté un nuevo mensaje. La lista de destinatarios era larga, mis tíos, mis tías, mis primos mayores. Toda la familia extendida. El asunto del correo era simple y directo, la verdad sobre el fondo de emergencia familiar. El cuerpo del correo era breve, tranquilo y devastador. Querida familia, comencé. Les escribo hoy con el corazón apesadumbrado para aclarar una situación delicada. Como muchos de ustedes saben, hace unos días perdí mi negocio y mi hogar en un incendio. Fue una catástrofe total. Al encontrarme en una situación de emergencia extrema, solicité acceso al Fondo de Emergencia Familiar, al cual he contribuido con el 95% de su capital durante los últimos 12 años. Lamentablemente, mi solicitud fue denegada por mis padres, quienes consideraron que mi situación no era una emergencia real. Posteriormente, descubrí que existían planes para desviar la totalidad del fondo a un proyecto personal de mi hermano Javier. Para evitar un mal uso del dinero que tanto me costó ganar y para hacer frente a mi propia y documentada emergencia, he procedido a retirar la porción que me corresponde legal y moralmente. Para su total transparencia y para evitar cualquier malentendido o rumor, adjunto a este correo una declaración jurada de hechos, certificada ante notario público, que contiene todas las pruebas que respaldan mi versión. Lamento profundamente tener que ventilar un asunto familiar de esta manera, pero sentí que era mi deber proteger mi futuro y mi integridad. Como mis padres me aconsejaron, me estoy haciendo cargo de mi situación de forma independiente. Con un clic, adjunté el PDF escaneado de la declaración notariada. Mi dedo flotó sobre el botón enviar. Era el punto de no retorno. Era declarar la guerra abierta. Miré a Sofía, quien asintió con una sonrisa sombría. Hice clic. Casi al instante, mi teléfono comenzó a vibrar como si estuviera poseído. Notificaciones de mensajes, llamadas entrantes de mi madre, mi padre, tíos, tías, una cacofonía digital de pánico y confusión. No contesté. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Había lanzado mi misil. Ahora solo quedaba esperar a que el polvo se asentara. Había controlado la narrativa. Les había quitado el poder de llamarme ladrona. Les había obligado a enfrentar la verdad, no solo ante mí, sino ante todo el mundo que les importaba, la familia. Paso 3, completado. Por primera vez en días, respiré hondo y sentí una pizca de paz. Los 2 días siguientes fueron un extraño limbo de silencio autoimpuesto. Mantuve mi teléfono apagado, creando una burbuja de calma mientras el huracán que había desatado rugía afuera. Con Sofía, usé una parte del dinero para pagar el depósito de un pequeño local y un modesto apartamento en el mismo edificio. Eran espacios vacíos, pero para mí representaban un lienzo en blanco, la promesa de un futuro. Fue mi tía Carmen quien finalmente rompió el silencio, llamando al teléfono de Sofía. Isabella, la casa está que arde, dijo, su voz una mezcla de estrés y admiración. Tu correo fue una bomba atómica. Nadie habla de otra cosa. Tus padres están desesperados. Quieren hablar contigo, dicen que todo es un malentendido. No hay nada que malentender, tía, respondí con calma. Lo sé, mija. Por eso los cité a todos aquí, en mi casa, esta noche. Les dije que tú habías aceptado venir para resolver las cosas en familia. Es hora de que esto termine, pero en tus términos, en territorio neutral. Acepté. Era el momento del enfrentamiento final. Ya no como la hija emboscada, sino como la parte acusadora. Esa noche, la sala de mi tía Carmen parecía una corte improvisada. De un lado, sentados en un sofá, estaban mis padres, Elena y Roberto, y junto a ellos, Javier y Valeria.
Sus rostros eran una máscara de indignación forzada, pero sus ojos delataban pánico. Del otro lado, estaba yo, flanqueada por Sofía y mi tía Carmen, mis aliadas, mis testigos. Mi padre fue el primero en hablar, adoptando un tono de patriarca herido. Isabella, no puedo creer que nos hayas hecho esto. Ventilar nuestros problemas así, avergonzarnos frente a toda la familia. Yo no los avergoncé, papá, lo interrumpí, mi voz clara y sin temblores. Sus acciones lo hicieron. Yo simplemente las saqué a la luz con pruebas. Puse sobre la mesa de centro una copia impresa de la declaración notariada. Mi madre saltó. Eso son mentiras. Calumnias. Siempre has sido envidiosa de tu hermano. Solo quieres verlo fracasar. Envidiosa, repliqué, y por primera vez, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Mamá, yo financié indirectamente su último fracaso con 200,000 pesos de mi dinero. El dinero que papá sacó del fondo sin mi permiso. ¿Hablamos de eso? Mi padre se encogió en su asiento, su rostro se puso pálido. Mi madre lo miró furiosa, traicionada por su debilidad. Fue entonces cuando intentó su último y más bajo recurso, el chantaje emocional. No entiendes el estrés al que has sometido a tu padre, dijo, su voz temblando con lágrimas de cocodrilo. El médico le ha dicho que su presión está por los cielos. Lo vas a enfermar por tu egoísmo. Antes de que pudiera responder, tía Carmen intervino. Elena, por favor. Roberto ha tenido la presión alta desde hace 5 años. No culpes a tu hija por tus propias decisiones. Quizás su estrés viene de la culpa de haberle mentido durante tanto tiempo. El golpe dio en el blanco. Mi madre se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Javier, viendo que sus padres perdían terreno, decidió atacar. Todo esto es porque no soportas que yo tenga una idea brillante. Tienes miedo de que yo tenga éxito y tú no. Javier, no tengo miedo de tu éxito, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Dudo sinceramente de él. Pero eso es irrelevante. El punto es que tú y tu novia planeaban usar mi dinero para financiarlo. Y eso es mentira, gritó Valeria, la novia. Y jamás haríamos eso. Nosotros solo queríamos apoyarte. ¿En serio?, pregunté con una calma que la desarmó. Sofía, como habíamos planeado, conectó mi laptop al televisor de la sala. Y en la pantalla de 50 pulgadas, apareció, ampliada para que todos la vieran, la publicación de Instagram de Valeria. Celebrando los grandes planes que vienen. Luego, la de Javier. Algunos se matan trabajando en cosas pequeñas. Otros pensamos en grande. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Javier y Valeria miraban la pantalla, sus rostros pasando del rojo de la furia al blanco de la humillación. Estaban expuestos. Derrotados. No había mentira que pudiera cubrir esa verdad digital. Me levanté. Saqué una chequera de mi bolso, la última pieza de mi plan. Llené un cheque por la cantidad de 32,000 pesos. Esta es la contribución estimada de papá al fondo a lo largo de los años, dije, dejando que la cifra ridículamente pequeña flotara en el aire. Menos, claro, el préstamo que nunca devolvió. Pero seamos generosos. Puse el cheque sobre la mesa. Tómenlo. Es suyo. Desde este momento, el fondo de emergencia familiar queda oficialmente disuelto. Y con él, hice una pausa, mirándolos a cada uno, mi obligación como hija y hermana. Me di la vuelta. Tía, Sofía, gracias por todo. Vámonos. Isabella, gritó mi madre, su voz rota por la desesperación real esta vez. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Me detuve en la puerta, pero no me volví. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron que mi tragedia era una inconveniencia y el capricho de mi hermano era una inversión. Adiós. Salimos de esa casa y dejé atrás el peso de 12 años de responsabilidad mal correspondida. 3 meses después. El aire de mi nuevo local no huele a cenizas, sino a pintura fresca, a madera nueva y a la promesa de la masa madre fermentando lentamente.
Es más pequeño que Dulce Corazón, pero se siente más mío. Sofía y yo estamos en unas escaleras, pintando una pared de un alegre color amarillo. Reímos por una mancha de pintura que tengo en la nariz. Afuera, en la fachada, cuelga un letrero nuevo. Ya no dice Dulce Corazón. Ahora, en letras elegantes y doradas, se lee, Pastelería Fénix. Un cliente entra, atraído por el olor a café recién hecho. Me pide un croissant. Mientras se lo envuelvo en papel encerado, me sonríe. Huele a cielo aquí dentro, me dice. Y yo le devuelvo la sonrisa, una sonrisa genuina, libre. Sí, respondo. Huele a un nuevo comienzo. He renacido de mis propias cenizas, no por magia, sino por la fuerza que descubrí cuando todo lo demás se había quemado. Sola, pero más completa que nunca. Libre.